Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 43 de Santiago Televisión y también por Radio Usach, completamente en vivo, 94.5 FM de lunes a viernes, ya lo sabes. Tengo una pregunta, como siempre, para empezar. ¿Qué significa madurar y ser adulto? ¿Quién define lo que es una persona madura o inmadura? Porque algunos piensan que ser adulto es dejar de reírse de chistes de los peos, por ejemplo, y empezar a preocuparse por llegar a fin de mes. Hay razones prácticas, obviamente, pero finalmente la adultez pareciera ser un invento social que seguimos ciegamente. En nuestra cultura hay varias cuestiones que te dicen si eres o no adulto y que son bien obvias, ¿no? El Estado, con el tema de que los 18 son mayoría de edad, tu familia y la sociedad con sus mandamientos, casa propia, pareja, independencia, qué sé yo. Pero en otras culturas la madurez se mide de otra forma. Por ejemplo, la antropóloga Margaret Mead documentó sociedades donde eres adulto cuando demuestras sabiduría, que puedes contar historias que aporten al grupo. O sea, nada que ver o poco que ver con independencia económica, como lo entendemos nosotros. Y ser maduro, bueno, eso ya es otro cuento. La madurez se puede incluso fingir. De hecho, todos lo hacemos. El psicólogo Jeffrey Arnett dice que entre los 18 y los 25 años más o menos existe una etapa llamada adultez emergente, donde uno como que actúa de adulto mientras se va aprendiendo el libreto. El tema es que hay varias formas de ser adulto, ¿no? ¿Cuántas formas de ser adulto existen? ¿Puedo ser maduro si todos encuentran que soy inmaduro? Es decir, ¿puedo serlo yo en mi mente pese a que todos encuentran que no lo soy lo suficiente? Bueno, la madurez emocional, regular tus emociones, entender a otros, todo eso puede existir sin validación externa. El problema es que vivimos en sociedad y todos, incluso tú, leemos marcadores externos, o sea, cuestiones por afuera, por decirlo así, porque somos demasiado flojos como para conocer a la gente antes de juzgarlos. Entonces, ¿para qué seguir actuando? Porque me da la impresión de que a veces se confunde madurez con tener que matar todo lo que nos hacía humanos. Un niño que llora cuando algo le duele es mucho más humano que un adulto que sonríe cuando lo despiden. Pero algunos se han convencido tanto de su actuación que ya no saben dónde termina el personaje y dónde empiezan ellos. Lo que sí empieza aquí es All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos en tus 15 segundos de fama, la conexión cuántica. La idea es que tú escribas. No, hago yo esta. La gente que nos está viendo por la tele, los amigos de la radio se lo perdieron. Pero hago el gesto como de teclear en un teclado, valga la redundancia, cuando en realidad yo creo que la mayoría de los comentarios que no llegan en redes sociales están más bien tipeados en una pantalla touch. Hacemos varias preguntas con respuestas de expertos ahí en nuestras redes sociales. Por ejemplo, ¿sirve de algo el botón del semáforo? Esa caja amarilla que tiene un botón para cruzar los peatones. ¿Funciona realmente? ¿Cómo funciona? Llamamos al experto en semáforo, nos explicó que efectivamente funciona. Tu salud mental, por ejemplo, si es que estáis medio bajoneado, bajoneada o derechamente algo mayor como una esquizofrenia, ¿tu salud mental afecta cómo hablas? La respuesta está en nuestras redes sociales, te doy una pista, sí afecta cómo hablamos sutilmente. Y bueno, esas hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿la policía es clasista? ¿Qué dicen las redes sociales y qué dice la experta también? Bueno, vamos a ver primero los comentarios, los 15 segundos de fama. Bueno, la policía, dice alguien, no está bien preparada en general. El GOPE creo que anda bien y pone un dedito para arriba. La poca preparación y el condicionamiento previo, dice, hace que no entiendo lo que dice acá, se cargue para un lado. La mata se cargue para un lado, claro. El lado mata a nuestro querido Chile, no entiendo muy bien para dónde está yendo este comentario. Por otro lado, dice, hay pocas instancias de acercamiento ciudadano. Bueno, ahí tiene razón, ¿no? No es lo mismo un carabinero de provincia o de regiones que uno de comunas más grandes. Es divertido eso, cuando uno va a regiones o a pueblos con menor cantidad de habitantes que Santiago, que Concepción, que Antofagasta, qué sé yo, la relación con las policías es muy distinta, como que incluso hay más confianza y yo creo que, bueno, es parte de lo que nos decía la experta en ese momento, que no tiene que ver solamente con darle más poder a las policías, sino que
por una parte, ver que funcionan, que son eficientes, que hay justicia procedimental, lo que nos decía la experta, entre otras cosas. Bueno, y hay más comentarios también. Si siempre, según la gente que nos escribe, la policía sería clasista, otra persona siempre lo fue, está en el servicio de los más ricos. Mira, está muy molesta, parece, con el actuar de la policía, y de hecho es divertido porque los comentarios se condicen un poco con lo que nos decía la experta. No están nadando en el vacío, no son raros, digamos, por pensar así, porque lo que nos decía finalmente la experta, más allá de si es o no clasista la policía, es que si hay una percepción de que hay diferencias de clase en el trato, y eso también moldea la forma en la que la ciudadanía percibe a las policías, naturalmente. Si es que tú percibes que perteneces a un sector de la sociedad que generalmente es más desatendido por las policías, bueno, obviamente que no te vas a sentir tan cercano o puede que tengas menos afinidad con ellas, ¿no? Sigamos, ¿te parece? Con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre ciberseguridad, también inteligencia artificial, porque esta última, la inteligencia artificial, y no estamos hablando de ChatGPT solamente, abramos la cabeza un poco más y podría ayudarnos de alguna manera a enfrentar varios desafíos de ciberseguridad. Vamos a comentar esto con Romina Torres, investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, Romina, cuando hablamos de ciberseguridad, yo he escuchado muchas veces la frase que la mayoría de las veces el problema está en el usuario. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿qué dirías tú? Muchas veces el problema está en el sistema, la falla está en el usuario. ¿Dónde se enfocan la mayoría de las vulneraciones informáticas? Sí, por supuesto. Bueno, son varias capas que uno tiene que básicamente proteger, y no solamente de manera reactiva, sino proactiva. El eslabón más débil se dice, sobre todo en el tema del phishing, el tema del usuario, por supuesto. Phishing, que es la suplantación de identidad, ¿no? No, phishing, bueno, sí, suplantación de identidad en el sentido de que te puede llegar un correo y te piden, digamos, claves, básicamente. Claro, se hacen pasar por el banco cuando no lo son. Eso, y usualmente los sistemas, porque al final esto es de sistemas ciberfísicos, esto es software y hardware, básicamente. Si es que no están bien diseñados y no tienen, digamos, las medidas de mitigación ante este tipo de ataques tan simples, el problema es el software. O a veces los procesos. Entonces se dice que el eslabón más débil es el usuario, pero para nada. La responsabilidad está en quienes construimos los sistemas. Oye, y el desafío, uno podría decir entonces, tú dijiste reactivo, más que enfocarlo en responder a los ataques, que obviamente es importante, y una vez que ya se vulneró la seguridad, en eso nos tenemos que enfocar, pero es más bien detectarlo, ¿no? Claro, proactivo incluso, en el sentido de que cuando uno diseña software, lo diseña por defecto seguro. Entonces eso significa de que al inicio tienes que involucrar personas que son las que toman las decisiones, quienes dan las responsabilidades, luego equipar o capacitar a los equipos que están desarrollando sistemas, los mismos software, cuando compramos software o cuando compramos sistemas, cómo esos sistemas realmente, si es que están certificados o no, para ser utilizados sin que afecten básicamente a las personas, que son quienes lo usamos. Oye, cuéntanos un poco sobre las investigaciones que ha hecho justamente en temas de ciberseguridad, antes de que entremos en inteligencia artificial, justamente en esto de la detección, respuesta de ataques, porque de ciberseguridad venimos hablando desde los 90, pero hay mucha ciencia de frontera que se está haciendo en los últimos años, que no solamente es como tener una clave segura, tener mucho más avanzada. Cuéntanos por dónde va la investigación. Sí, bueno, actualmente en mi caso particular, nosotros como universidad estamos con un proyecto con REUNA, que es la red universitaria por donde pasa todo el tráfico de red de las universidades básicamente, y también con otras empresas asociadas. Ahí estamos desarrollando un sistema que sí es, reactivo en un momento, y ahora la próxima etapa va a ser también proactivo, y lo que hacemos es aplicar distintos algoritmos de IA para poder ayudarnos a reconocer patrones de los atacantes y poder atribuir también ataques a distintos grupos organizacionales que podrían estar realizando esos ataques. ¿Esto a quién ayuda esta investigación? ¿Estamos analizando, investigando o eventualmente pudiéndolo aplicar en empresas, grandes grupos de trabajadores o individuos, personas naturales? Claro, cuando mencioné incluso REUNA, cierto que pasa todo el tráfico por ahí de red, justamente lo que ayuda son a los SOC. Los SOC son básicamente los Centros de Operaciones de Seguridad, o los CECIR también, que son justamente estos equipos de respuesta ante incidentes, como el que tiene el CECIR de gobierno o también el CECIR de REUNA, por supuesto. Y ahí en particular... ¿Y qué es un SOC?
un centro de operaciones de seguridad que lo que hace es monitorear básicamente distintos intrusos, ataques, tráfico anómalo, gente que se conecta a horarios que usualmente no se conecta. ¿Y empresa o el Estado incluso contrata servicios de esta? Sí, existen los SOCs as a Service y también usualmente las grandes organizaciones también tienen sus propios SOC y sus propios CSIR, que son estos equipos que ya reaccionan frente a los incidentes. En los SOC hay distintos tipos de analistas de ciberseguridad que lo que hacen van monitoreando distintos tipos de patrones anómalos y lo que hacen básicamente es gatillar, digamos, todo, digamos, el armamento para poder mitigar esos ataques y también aprender de eso, de la vulnerabilidad que fue explotada y poder evitar o tratar de mitigar que este ataque no se vuelva a repetir, porque usualmente los ataques no son aislados, sino que son ataques que duran meses, ¿ya? Y estamos hablando de miles y miles de pasos correlacionados y distintos tipos de ataques que se ve qué sistema operativo tiene, que si este sistema operativo tiene una vulnerabilidad, que se meten por ese lado o por algún puerto abierto, ¿Cuál es la diferencia? Es que es una pregunta tonta, pero quería un niño o una niña, porque en el computador tenemos instalado antivirus y los antivirus pareciera superficialmente, que hacen muchas de las cosas que hacen estos centros de ciberseguridad, ¿no? En el tema de prevenir, porque se están actualizando, tienen bases de datos de antivirus, detectar cuando aparece una amenaza, si aparece, la limpian, si es que no la tenía, bueno, se la manda a cual sea la empresa del antivirus para que la registren. Pero me imagino que es una versión mucho más simplificada y menos poderosa que lo que hacen estos centros. ¿Cómo uno podría hacer como esta analogía? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Yo lo diría si es para personas así como naturales, ¿cierto? Ya. Muy natural, ¿cierto? Es, la diferencia, diría yo, incluso hay antivirus que ya están avanzando en esto, es que no utilizan IA para poder aprender, ¿cierto?, en particular de cada una de las organizaciones. Cada organización es distinta. Un antivirus trae una base de un conjunto de reglas, ¿cierto?, que usualmente, actualmente, no están aprendiendo de la data y exactamente son genéricas y por lo tanto no necesariamente aplican, digamos, a todas las organizaciones. Tráfico totalmente distinto en una planta. La talla para todos, o como por decirlo, lo que ojalá deje contento a la mayoría, pero no va a dejar contento a todos. Claro, y esto es como tráfico más para usuarios. Entonces, claro, malware que uno se descarga de repente porque te bajaste, no sé, un PDF y eso viene con un macro que activó, digamos, una descarga de un archivo, etcétera. Oye, ¿cuáles son principalmente, para volver a lo que están haciendo en temas de investigación, tú me decías ocupar inteligencia artificial para detectar los potenciales atacantes, ir aprendiendo también y prevenir quienes pudieran venir después. Antes de entrar en la IA, ¿quiénes suelen ser los atacantes? ¿Son grandes empresas de hacker malévolos o son individuos? Depende, hay de todo. Ya hay chicos que incluso buscan la fama, entre comillas, de manera, digamos, bastante ilusa, porque obviamente hay todo un tema, incluso en Chile, de leyes que obviamente puedes tener, digamos, bastantes penas asociadas a eso. Como en Estados Unidos, como un niño de 15 años hackeó a la NASA y se hace famoso, sale en los diarios, claro, como yo creo buscando un poco eso, ¿no? Como vulnerar a alguna gran empresa. Eso es por un lado, y por el otro, también una cosa que tú mencionaste, ciberseguridad, etcétera, no son cosas tan de los 90, sino que esto, o sea, incluso viene de mucho antes, o sea, porque esto en realidad es, de nuevo, software, son algoritmos. Nosotros hemos dependido años y años de los algoritmos. No solo la IA son algoritmos, básicamente, pero son algoritmos que básicamente aprenden de los datos, a diferencia que antes nosotros dependíamos en una persona que decía, oh, yo sí sé de los datos y por lo tanto aquí están las reglas y estas son las que programo. O sea, quizás antes incluso éramos más vulnerables al depender solamente de la cabeza de una persona, ¿no? De hecho. Pero ahora, gracias a la IA, bueno, esto uno va aprendiendo, pero básicamente, ¿qué son? Son sistemas, es software. ¿Y qué es esto? ¿Seguridad qué es? Básicamente testing. El testing está desde siempre. El testing es más viejo que el hilo negro. Y si uno lo asocia, por ejemplo, a las personas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un hacker? Un hacker es un investigador, básicamente, en ciberseguridad. No es un ciberdelincuente. Claro. Hemos entrevistado a algunos y se distinguen de aquellos que hackean con fines, digamos, para buscar vulnerabilidades, informarla y repararla, y aquel que hackea y no la informa, sino que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Exacto. Y en realidad son personas que buscan más allá, el más allá. O sea, buscan, incluso tienen esta alma de testing que están mirando un sistema y dicen en qué casos podría fallar. Cuando hay demasiados, digamos, usuarios, como voto este edificio, por decirlo de alguna manera. Así exacto, es exactamente lo mismo. Y en realidad lo que se busca es que ante una situación de emergencia, ante una situación de que alguien se explote una vulnerabilidad,
ese sistema esté enfrentado y mitigado. Claro. Entonces, en realidad estos chicos, bueno, son chicos que son bastante estudiosos, que usualmente les gusta ir más allá y que en cierta forma encuentran maneras de bypassear ciertas cosas, de ganarse más, no sé, más puntos en un juego, y de repente... ¿Y estas personas que tú no seas individual en general es más bien minoría, la mayoría? Porque íbamos a pasar al otro tipo de los atacantes. Hay mezclas y por supuesto también hay ataques a países, ¿cierto? También estamos hablando de las guerras y a ciberguerras también, que eso obviamente son distintos tipos de grupos. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es ver atacantes que puedan afectar, entre comillas, la seguridad nacional, o sea, que hayan ataques que, por ejemplo, vayan a infraestructura crítica, que corten, por ejemplo, digamos, la operación de un hospital y haya gente que básicamente muera, porque nosotros lo que buscamos justamente, sobre todo yo soy del CENIA, del Centro Nacional de IA, en la línea 5, que estamos, la IA centrada en el humano, tratamos de mitigar todo impacto negativo que pueda tener la tecnología, incluida la IA, en las personas. Ya. Y estos atacantes, en general, uno podría presumir que hay malas intenciones, digamos, cuando uno quiere cortar infraestructura crítica o el tema de los hospitales, necesariamente que para buscar dinero, para causar un mal, las razones no nos importan tanto. Hay distintos casos, como dije anteriormente, algunos buscan fama ilusamente en esto, porque no la van a encontrarlo al revés, pero otros, cierto, justamente lo que buscan son básicamente rapto, entre comillas, cierto, más que también puede ser de información. Mucho se dice de que las tarjetas de crédito valen muchísimo menos que lo que vale una ficha médica en la dark web, claro. Porque en realidad esa información confidencial, no sé quién la compra, no es parte de mi investigación, pero es muy requerida. ¿Ya? Eso por un lado, pero por lo otro, ¿cierto? Hacer apagones en Estados Unidos, ¿cierto? En infraestructura crítica que realmente, si es que no está, digamos, funcionando, puede incluso echarse a perder o incluso puede afectar el safety, que es la parte de seguridad, pueden plantas nucleares explotar. ¿Por qué? Porque afectan, por ejemplo, a sistemas SCADA, que son los sistemas más del ciberfísico, la parte más física, que por ejemplo pueden afectar un controlador, que hace que una turbina pueda quizás empezar a dar mucho más vueltas de las que debería dar. Claro. Más allá de que se apague, digamos, o menos, tener el control de esta variable también. Claro, por ejemplo, infraestructura particular que tiene que estar en cierta temperatura, eso lo puede afectar, que digamos y además no solo eso, sino que son distintos ataques por distintos lados que en realidad hacen ver que los sistemas, como que ese equipo está con la temperatura óptima, pero en realidad no lo es. Entonces son ataques múltiples. ¿Para qué? Para poder afectar, por ejemplo, en estos casos son ataques ya más, digamos, más de guerras entre países u organizaciones. Oye, Romina, ¿y cómo nos puede ayudar entonces la inteligencia artificial a esto, como llama en la práctica? Porque algo que se ha divulgado con la aparición de ChatGPT es más o menos cómo es el entrenamiento, a rasgos muy generales, de esta inteligencia artificial. Y me pregunto entonces, ¿cómo aprende una inteligencia artificial de los ataques? ¿Ya hemos tenido ataques que afecten la seguridad nacional, como para que esta inteligencia artificial vea distintas variables y aprenda y se vaya reforzando? ¿O no es necesario que haya un ataque tan amenazante como para que se pueda aprender? Sí, bueno, por un lado, cierto, como académicos, nosotros siempre estamos buscando, obviamente, lo que la academia o a nivel internacional está investigando y por lo tanto existen, digamos, distintos conjuntos de datos que van siendo disponibilizados, pero no todos, por supuesto. Sería, yo creo que muy peligroso acceder a los datos de ataques reales por cualquiera. Hay que llegar en algún momento a eso, quizás por el conocimiento colectivo, digamos. Sí, pero existen, digamos, muchas bases que uno puede utilizar para poder hacer esos entrenamientos y por otro lado la IA generativa también nos ayuda, ¿no? Porque la IA generativa, a mí me gusta mucho, como soy informática, me gusta mucho el perfil del tipo Copilot, ¿no? Que la IA ya actualmente está ayudando muchísimo a las empresas a poder desarrollar software. Eso por un lado. Pero también me ayuda, por ejemplo, a poder generar datasets particulares para poder yo entrenar mis propios algoritmos. Entonces ya no tenemos tanto esa dependencia de tener conjuntos de datos que existan, pero sí tenemos que tener ese conocimiento de cómo son esos datos, cómo son los ataques y después pedir y crear modelos para poder generar conjuntos de datos que nos permitan robustecer más nuestros sistemas. Y actualmente, ¿cuál sería la diferencia entre abordar un ataque
con o sin IA, por decirlo así. Sí, bueno. ¿Cuál es el aporte que trae la Claro, IA? o sea, por un lado, ¿cierto? Dijimos que eran reglas fijas, así como los antivirus, ¿cierto? Que descarga la base y trae un montón de reglas fijas. Hay un tema que se conoce mucho en la industria que se llama los ataques de tipo 0 days. ¿Ya? Que esos básicamente son vulnerabilidades o fallas, básicamente. ¿Se escribe como 0 días en inglés? Ya. Sí, y básicamente son fallas que un programador dejó mal, quizás dejó o lo dejó intencionalmente, que deben ser los menores, ¿cierto? Claro. O lo dejó mal. Un error de tipeo, digamos, la falla. programación. Claro, dejó, por ejemplo, no sé, una clave de la base de datos dentro de su código y por lo tanto alguien puede tomar ese código y hacer ingeniería reversa y obtener esas claves. Independiente que pueden haber otras distintas capas. Pero los ataques de tipo 0 days en particular no vienen obviamente en la base que tú te descargaste hoy día en la mañana. No están, porque son incluso ataques que ni siquiera el proveedor del software o del sistema lo conoce. Por eso se llama 0 days, porque es como que está recién nacido. El primero, claro. Entonces ahí lo que pasa es que se empiezan a generar un conjunto, digamos, de exploit básicamente para explotar esa vulnerabilidad. Eso incluso se dice que por el tema del hacking ético también se disponibilizan, y ahí es cuando existen estas dos caras, ¿no? Que en cierta forma, por un lado, bueno, nuestra ley nos dice que tenemos que reportar todo incidente, eso es por un lado, obligatoriamente, pero también hay un tiempo que hay que tener ojo que no se reporte, o sea, hay que reportarlo a las autoridades, por supuesto, pero así pasarlo al mundo es complicado, porque siempre van a haber algunos maliciosos que van a estar mirando qué tipo de vulnerabilidades 0 day hay. Y ya los exploits van a estar disponibles, así al segundo después. ¿Por qué? Porque obviamente también está esta otra mirada del hacker ético que en realidad dice, hay nuevas vulnerabilidades, entonces yo cuando haga pentesting de estos sistemas para certificarte de que en realidad tienes pocas vulnerabilidades, yo tengo que hacer, digamos, esto, ejecutarlo, obviamente con los permisos necesarios. Por lo tanto, siempre está esta cosa así de que hay una línea muy fina que es para ayudar a la sociedad, pero también que algunos maliciosos aprovechan. Oye, Romina, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas acá muy fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de esos juegos es... ¡La Pecera! Y tenemos aquí nuestra pecera llena de papelitos que no nos asustemos porque no se gana, no se pierde, no hay ni un quiz. Yo creo que la pregunta, no sé si tiene hijo o hija. Sí, sí. Ya, son mucho más complicadas que las cosas que aparecen acá. Así que yo, de hecho, yo le digo muchas veces a mis invitados, el único requisito para poder responder estas cosas es haber estado invitado a este programa. Porque hay puros papelitos de cosas relacionadas con IA, ciberseguridad, hackeo, etcétera. Así que fácil. ¿Y cuál es la idea? Son puros, nosotros le decimos factos, Romina, que son como reduccionistas. Entonces, una frase que yo voy a decir a la cámara, puede que sea una tontera, si es una mentira, tú me corriges y lo explicas en detalle por qué. Si es que es verdad, me dices que es verdad y también me explicas en detalle por qué. ¿Te parece? ¿Se saca un papelito? Lo tenemos acá en la mano, se va a ir al agua por temas de transparencia. Ayer fueron las primarias, así que tenemos que mantener esa línea también de probidad. Tenemos un papelito de la pecera mientras conversamos con Romina Torres, investigadora en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué es lo que dice la pecera? A todos nos han hackeado sin notarlo. ¿Qué dice la experta? No necesariamente, yo diría. No necesariamente. O sea, es posible de que quizás haya cierta información que se haya filtrado, pero no necesariamente es así. ¿Y cómo podemos cerciorarnos de si hemos sido hackeados? Estamos hablando que haya personas naturales, ¿no? Como la persona en la casa que nos está viendo, ya sea correo, cuenta, aplicaciones, celular, interceptación de llamadas, incluso. ¿Hay forma de saber si estamos siendo hackeados? Hay temas de ciberinteligencia que se llama, que básicamente lo que se hace es cruzar múltiples fuentes de datos y incluso los mismos antivirus que estábamos hablando anteriormente, como AVG, que es uno de los que... no tengo que mencionar marca. No, perdón. Si es bueno, se recomienda. Y ese en particular, por ejemplo, también te incluye el tema de protección ante fraudes, etcétera, y te dice, por ejemplo, o sea, tú pones tus cuentas y básicamente ayuda, o sea, cruza todas las fuentes, digamos, que tiene disponible y te dice, no sé, te hackearon tu clave, por ejemplo, de Dropbox en algún momento X y te dice la fecha, etcétera, y toda la cuestión. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, sí, yo tengo ciertas claves que fueron vulneradas. Por ejemplo, tengo 7 casos reportados en mi antivirus, por ejemplo. Pero no sé si necesariamente todos. Y hay otra pregunta que tengo también, porque estábamos hablando delante, a propósito de la inteligencia artificial y tus investigaciones, de ciberseguridad en grandes empresas, defensa nacional, incluso problemas que uno podría decir son importantes, grandes. Pero siempre es un dramón gigante que hackeen a una persona natural, porque yo me he preguntado realmente como conmigo mismo, incluso digo, no soy Edward Snowden, no trabajo en la CIA, no tengo gran protección de datos. ¿Cuándo uno podría decir,
no es para tanto, y de repente decir, uy, chuta, parece que de esto sí me tengo que preocupar. Como medir la importancia o el nivel de riesgo de un ataque. O sea, yo creo que si estamos si fuimos hackeados, siempre hay que preocuparse. En todos los casos. Incluso si es una cuenta que tenía botada por ahí. No importa, en todos, porque finalmente lo que pasa, no sé, si fuera una clave. La clave usualmente nosotros no tenemos tanta capacidad, independiente que ahora existen herramientas, ¿cierto?, para poder recordar las claves, pero que no están, digamos, están al alcance de todos, pero no todos los usan, ¿ya? Entonces, usualmente lo que pasa es que el común de los chilenos o de las personas tienden a recordar claves. Entonces, ¿qué pasa? Es que uno tiene una capacidad limitada y rehúsa las claves. Entonces, claro, si me tomaron una, no sé, de Fotolog, muy antiguo, ¿no? Pero resulta que esa clave, no sé, era algo relacionado conmigo y lo vuelvo a usar, no sé, en mis cuentas del correo del trabajo o del mismo banco, también podría ser un problema, independiente que tenemos multifactor, etcétera, la mayoría. Claro, como me hackearon el Fotolog, me da lo mismo, pero de repente no importa tanto que te hayan hackeado el Fotolog, sino que esa vulnerabilidad a la clave que descifraron les puede servir para encontrar cosas más importantes. Exacto, y así trabajan. Romina Torres, académica, investigadora también de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por estar en el programa. Nuestro público virtual te da un aplauso y estaremos en contacto para próximas veces. Que esté muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Seguimos nosotros, ¿te parece? Con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que el flautista de Hamelin no existía. Porque no había flautas todavía. ¿Cómo eran las flautas en la antigüedad? Bueno, las flautas más antiguas y conocidas datan de hace más de 40.000 años. O sea, este viaje para una realidad en la que el flautista de Hamelin no pudiera flautear, habría que viajar mucho tiempo atrás, como te digo, más de 40.000 años atrás. Eran hechas en ese momento de hueso, como unas halladas en Alemania, hechas de hueso de buitre o marfil de mamut. En Mesopotamia, Egipto, China e India ya existían, de hecho, versiones primitivas de flautas hechas de caña, hueso o madera, usadas en rituales religiosos, celebraciones. En Grecia y Roma, por tanto, se usaban flautas como el aulos, de doble caña, muy distinta a la que vemos ahí en las pantallas de Santiago Televisión, más moderna, de una sola caña. En esta época todavía no se llegaba a ese nivel de refinación y se le atribuía incluso un poder espiritual o emocional. Se consideraban instrumentos accesibles, muchas veces asociados al pueblo, pastores o contextos cotidianos, en contraste con los instrumentos de cuerda que eran reservados más para la élite. Bueno, no por nada también el flautista de Hamelin iba por las calles atrayendo ratones, creo que seguían al flautista de Hamelin, no estoy imaginando tonteras, es que había, me acuerdo, alguien que primero ratones, después, ya, me dicen que se pone un poco oscuro, también después anda buscando otras personas, hipnotizando gente. Ya, durante la Edad Media, las flautas comenzaron a ser usadas en la música cortesana y religiosa, aunque aún eran simples tubos sin llaves. En el Renacimiento se popularizó la flauta dulce. Los gringos le dicen recorder, con un diseño más refinado, registros diversos. No sé si tú sabías esto, pero la flauta dulce que nosotros ocupamos en el colegio, y que bueno, te estoy contando, apareció en el Renacimiento, tiene distintos registros, así como los cantantes de ópera, existe soprano, tenor, ya, también existe una flauta dulce soprano, una flauta tenor, una flauta alto, una flauta de registro bajo, en fin. La flauta empezó entonces a incluirse en partituras escritas, conjuntos instrumentales, y en la actualidad tenemos, por ejemplo, la flauta traversa moderna, hecha principalmente de metal, plata, níquel, de repente las más caras vendrán ahí con incrustaciones incluso de oro. Evolucionó gracias a mejoras como el sistema de llaves del señor Theobald Boehm en el siglo XIX. Y hoy tenemos la flauta Piccolo, como el de Dragon Ball. Había un personaje que se llama Piccolo, que era verde. Bueno, en el caso de la flauta Piccolo no es porque sea verde, sino porque es muy aguda. Tiene un registro muy agudo, es chiquitita. Tenemos la flauta contrabajo, adaptada a distintos géneros musicales, ya no solo música clásica, sino que incluso en el jazz o en el pop. Lizzo, por ejemplo, toca flauta traversa sin ningún problema. La vemos ahora también en orquestas sinfónicas, y ya existen incluso flautas electrónicas y digitales, con sensores y sonidos sintetizados. Búscalo, por si no me crees. Ese es el viaje de la máquina del tiempo, de la flauta de hueso a una flauta electrónica que, en serio, se conecta con MIDI. Esa se llama esta tecnología. Tiene una boquilla que tú la soplas y se activan notas. El futuro es hoy, chiquillos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Te cuento noticias sobre la ciencia porque científicos del Centro de Investigación de Vida Silvestre de la Universidad de Kioto,
eso queda bastante lejos de acá, en Japón, decidieron investigar los genes detrás del comportamiento de los gatos, para intentar explicar por qué los gatos ronronean. Esto, qué llamativo, cortesía a nuestros amigos de Diario Usach, pueden buscar ahí la nota completa también. Mira, te la cuento completa. Qué lindo gato se nos metió acá al estudio, un gatito, lo vamos ahí, échate ahí al ladito. Sí, échate ahí al ladito, perfecto. Estar acostado y que tu gato de la nada comienza a ronronear genera gran satisfacción, ¿sí o no? Se piensa que se debe a que los gatos se sienten cómodos, relajados, felices en presencia de los dueños. Pero los científicos del Centro de Investigación de Vida Silvestre de la Universidad de Kioto, en Japón, quisieron ir más allá y decidieron investigar los genes detrás del comportamiento de los gatos para intentar explicar científicamente, y no que está regaloneando, que es tierno, que es rico, que el prrr, no, científicamente por qué ronronean. Y dijeron los investigadores que hay una variación asociada, digamos, con el fenómeno del ronroneo, hay una variación en el gen del receptor de andrógenos. Un gen que se encuentra en el cromosoma X y es crucial para el desarrollo sexual masculino de los gatos. Se evaluó el comportamiento de 280 gatos mestizos esterilizados y castrados y se tomaron muestras de ADN para analizar el gen del receptor de andrógenos y así compararlo con el de otras especies de felinos. Los resultados del análisis mostraron, tal como ya teorizaban los científicos, que tanto el ronroneo como la comunicación vocal de los gatos, este que escuchan aquí, ahí, el gato, ese... Se queda dormido el gato que entró acá al estudio, entonces le pegué lo empujé ahí para que hiciera el ruido. Tienen una base genética, te repito, los resultados del análisis mostraron que tal como ya teorizaban los científicos, tanto el ronroneo como la comunicación vocal de los gatos, el maullido, tiene una base genética. Los investigadores notaron entonces que los gatos con el gen del receptor de andrógenos de tipo corto mostraron puntuaciones de ronroneo más altas que aquellos con el gen de tipo largo, marcando una diferencia entre las variaciones entonces del gen. Esto no quiere decir, por favor, porque van a decir, ¡ay, qué aburrido! Le está quitando todo el romanticismo, el ronroneo a los gatos. No. Que puede haber también comodidad del gato. De hecho, mucha evidencia científica nos dice que generalmente el ronroneo tiene que ver con relajo, comodidad, felicidad en presencia de los dueños. Pero el detalle acá genético e interesante es que tanto el ronroneo como la comunicación vocal de los gatos, o sea, el maullido, tienen una base genética. Interesante, como siempre, All You Need Is Lab. Seguimos con más. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre procrastinación. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque eso es un problema, lo vamos a comentar con Elena Sorribes Soto, investigadora, psicóloga de la Universidad de Barcelona, desde España. Muchas gracias, Elena. Nuestro público virtual te manda un aplauso a la distancia. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Oye, Elena, cuéntanos, ¿qué sabemos sobre la procrastinación? Varios por redes sociales, ya el concepto se ha ido como divulgando y es como esto de dejar para mañana lo que podría hacer hoy, ¿no? Pero, ¿por qué se torna un problema? Porque no todo lo que dejamos para mañana es un problema necesariamente, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es la procrastinación y cuándo se transforma en problemática? Bueno, la procrastinación, como bien has dicho tú, es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Es decir, dejar unas tareas que son importantes, sobre todo en un aspecto de planificación, ¿sí? Es decir, es muy diferente cocinarme unos espaguetis para comer ahora que, pues yo qué sé, realizar un trabajo de investigación que necesito presentar un artículo 10 días o de aquí a un mes. ¿Cuándo aparece el problema? En este segundo caso, cuando en la planificación de las tareas, cuando tengo un objetivo más a medio o largo plazo, dejo de hacer esas tareas y por lo tanto dejo de enfocarme en ese objetivo que tiene un plazo de tiempo mucho más elevado. Lo que me llama la atención es que muchas veces con la procrastinación, bueno, hay problemas y ya nos enfocaremos en problemas, digamos, en los universitarios, por ejemplo, puede ser con el rendimiento en sus estudios, con un adulto trabajador, con el rendimiento en su trabajo, pero muchas veces afecta también la salud mental, ¿no? Como que nosotros al final es divertido, porque nosotros nos boicoteamos, dejamos para mañana lo que podríamos hacer hoy y después nosotros mismos somos los más duros y los que más nos torturamos y después nos estamos castigando nosotros mismos. ¿Cómo afecta a nuestra salud mental la procrastinación? Después nos vamos a enfocar en los efectos que tiene, digamos, en nuestro entorno, pero a nuestra cabeza, ¿cómo afecta? Mal.
Son como, tú imagínate, ¿no? Unos posits que podrías tener, ¿no? Puestos, creo que aquí encima de la mesa no, te veo colores, pero posits creo que no tienes, pero pegatinas, ¿no? Donde tú tienes apuntado cosas que tengo que hacer y que las tienes todo el rato puestas aquí en la cabeza, ¿no? De forma simbólica, lógicamente estoy haciendo una broma, ¿no? Pero es una carga mental que nos acompaña durante mucho tiempo y que constantemente nos persigue, ¿no? Y es esa nota, ¿no? Esa tarea que no estoy haciendo y que estoy postergando, estoy dejando para mañana, para el día siguiente, cuando sé que debo hacerla. Esto tiene como dos vertientes. La primera es esta carga mental que te va acompañando y que no te la sacas de encima, pero luego hay otro elemento importante y es no estoy siendo capaz de sacarme de encima una tarea que sé que tengo que hacer. Y esto tiene un efecto emocional en las personas que son muy procrastinadoras, ¿no? Por procrastinar una tarea durante un tiempo tampoco tiene por qué generar ese malestar. Estamos hablando de una tendencia, ¿no? Bastante habitual en la persona. Pero esa sensación, ¿no? Esa desregulación emocional de no ser capaz acaba teniendo también un impacto en la motivación y en la autoestima, ¿no? De la persona, el no ser capaz de quitarme de encima una tarea que sé que tengo que hacer. Y uno podría hablar de que llegue a ser patológica la procrastinación. Hay gente que pueda ir a consultar, me lo imagino claramente, ¿eh? Yo diciéndole a mi terapeuta, no puedo dejar de procrastinar, pero ¿qué tan común es que alguien se sienta lo suficientemente abrumado con su procrastinación como para acudir incluso a una ayuda de salud mental? No es habitual porque no es un diagnóstico como tal, es decir, además en la población general está muy extendida, ¿no? Esta actitud y esta conducta de procrastinar. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay más acompañamientos, más que psicológicos entendidos desde un trastorno, ¿no? O salud mental, sí que podríamos hablar de aspectos más conductuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo una presentación de la tesis de aquí 3 meses y no estoy siendo capaz de seguir mi cronograma, mi calendario, estoy teniendo problemas para no cumplir aquello que yo misma me he dicho a mí que debía cumplir, y entonces necesito cierta ayuda externa para que me ayude a comprometerme, ¿no? con estas tareas. Esto, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio es mucho más fácil cuando te comprometes con alguien, ¿no? Y dices, vamos a ir juntos, vamos a ir juntas, que si tienes que hacerlo solo, ¿no? Es decir, el compromiso con el otro a veces te ayuda a ver la importancia de aquello, ¿no? Y no es solo un compromiso contigo misma que puedes saltarte o puedes no hacer con más facilidad. Elena, ¿y se podría identificar o hemos identificado en la ciencia algo que se llamara las bases psicológicas de la procrastinación? Es decir, ¿hay gente que podría tender a procrastinar más que otra y por qué? Mira, los grandes procrastinadores tienen aspectos, lógicamente, de personalidad intrínsecos, que, por ejemplo, son personas pues, mucho más impulsivas a la hora de tomar decisiones, es decir, les falta reflexión, les falta como tener un tiempo para planificar, son más impulsivas, más de acción, y estos serían aspectos que tienen que ver, ¿no? Con la falta de autocontrol de lo que me digo que tengo que hacer, ¿no? Y de esta planificación y ser consecuente y coherente con aquello que he planificado. Luego también hay un aspecto emocional. Aquellas personas que suelen tener episodios o tendencias más ansiosas o de malestar psicológico en general, son personas también que emocionalmente son más sensibles, con lo cual cuando sienten que se aburren, por ejemplo, haciendo una tarea, pues tienen una conducta precipitadora que es lo dejo de hacer y me voy a hacer algo que me apetece. Las personas que a nivel emocional son un poquito pues, más estables, ¿no? O tienen más control de sus emociones, suelen procrastinar menos o suelen tener mayor control en esas tareas. Y por último, el contexto. El contexto es muy importante. Contextos que vivimos donde hay muchos cambios, donde se vive mucho en la incertidumbre, en el no saber qué pasará, en esos contextos es mucho más difícil mantener, ¿no? Esa planificación e ir saltando de una tarea a la otra, que eso, en definitiva, te acaba como, ¿no? Llevando a esa procrastinación, pero es por un contexto que no por una cuestión personal de la persona. Oye, Elena, voy a ver si entendí bien, si no tú me corriges, voy a llevar esto a una conclusión muy hiperreduccionista que probablemente va a tener problemas, así que ahí tú me la aclaras, pero es porque lo que entendí, de repente la gente lo escucha y, no sé, se va a preocupar.
si es que tengo mejor salud mental, entonces voy a procrastinar menos. Si es que veo que estoy procrastinando mucho, ¿debería preocuparme de que de repente no tengo muy buena salud mental? Bueno, no es tan así. Ya. Pero sí que son elementos que tienen que hacerte reflexionar. No preocuparte, pero sí tienen que hacerte reflexionar, ¿no? ¿Por qué me está costando? ¿Me estoy comprometiendo poco? ¿Es una tarea que realmente no me motiva? Está fuera de mí, es decir, esa desmotivación es porque es una tarea que me han pedido, me han solicitado y que estoy cero motivada para ello, y eso es un elemento que me va a hacer procrastinar mucho más, o es una cuestión personal que tengo poca capacidad de controlarme, ¿sí? Es decir, cuando yo me digo, ahora voy a estar 1 hora sentada desarrollando esa tarea y me comprometo con eso y en 1 hora no me levanto de la silla. No puedo, ¿no? Y esa cuestión sí que debería hacerte reflexionar, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me pasa siempre en todas las tareas? ¿Por qué soy incapaz de seguir esa planificación que yo tengo? Pero no debería alarmar en un sentido de salud mental, debería haber muchos más factores asociados, pero sí creo que es algo que es bueno que podamos reflexionar cada persona en su interior, ¿no? Y ver cuánto de procrastinadora soy o no, y si son elementos que están más fuera de mi control, como puede ser el contexto en el que vivo, si la tarea me parece motivante o no, si tengo muchos estímulos en mi vida y por lo tanto me cuesta concentrarme, o es una cuestión más interna. ¿Sí? Soy una persona mucho más impulsiva, me cuesta mucho la reflexión, me cuesta planificarme, no sé cómo hacerlo, no tengo elementos ni herramientas para gestionar mi tiempo. Y en esos dos bloques, ¿no? Aspectos más del contexto y aspectos más personales, deberíamos poder tener una conclusión, ¿no? De cuál puede ser mi problema si es que soy una persona pues procrastinadora, lógicamente. Oye, quiero meter otro elemento acá, porque hay de repente nuestro entorno y la misma tecnología puede ser un poco un boicot para nosotros mismos cuando queremos tratar de evitar la procrastinación. Me imagino que hace 1000 años de repente no era lo mismo cuando no teníamos internet, por ejemplo. Yo he visto que hay muchas investigaciones que has hecho tú sobre el tema del internet y la adicción al internet. Es un elemento que nos complica o nos hace la vida como que tendamos más a la procrastinación, ¿o no? Totalmente. Internet y todos los dispositivos asociados a Internet, pero concretamente el teléfono móvil, los smartphones, son grandes distractores, son grandes promotores de la fragmentación de la atención. Y sin duda, las investigaciones que estamos realizando van en este camino, ¿no? Como redes sociales, la conexión a Internet, la constante notificación que aparece en estos dispositivos, vuelvo a repetir, sobre todo en el teléfono móvil, son elementos que lo que hacen es agrandar estas actitudes y esta tendencia de procrastinación. Oye, Elena, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de esos juegos es... ¡La ruleta! Que la tenemos aquí al lado, nuestra ruleta, hermosa, preciosa. Elena, no te preocupes, no te asustes, porque acá no hay ningún desafío. De hecho, yo siempre le digo a mis invitados que el único requisito para poder jugar esto es estar invitado al programa. Entonces ya estás totalmente aprobada, porque cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre justamente procrastinar o adicción al internet, qué sé yo, lo que hemos estado hablando. Así que son cuestiones que deberían manejar fácilmente. Como siempre, las preguntas de niños o niñas pueden sorprendernos, pero eso es la idea. ¿Te parece que giremos la ruleta, Elena? Por supuesto. Démosle entonces. 1, 2 y 3. Gira la ruleta. Conversamos con Elena Sorribes Soto, investigadora de la Universidad de Barcelona, sobre la procrastinación. Se detuvo la ruleta en el color rojo. ¿Qué es lo que dice el color rojo para Elena Sorribes Soto? ¿Procrastinar es una adicción? ¿Qué dice la experta? Podría llegar a ser una adicción, claro que sí, pero no lo es en términos científicos, no es una adicción, es un comportamiento, es una manera de hacer y por suerte existen mecanismos para poder salir, ¿no?, de esa ruleta o esa rueda de procrastinar, pero tenemos que tener claro que necesitamos ciertos dispositivos personales, sociales y del contexto que van a permitir que puedan mejorar, ¿no?, en esto de no procrastinar tanto. Claro, porque cada vez que uno procrastina y, entre comillas, se sale con la suya, como que hay un pequeño premio igual, ¿no? Es como, puedo seguir chuteando esto hasta que no sea inminente el peligro.
Claro, de hecho, la presión, ¿no? Esto también son factores de personalidad. Hay personas que bajo presión trabajan muchísimo mejor y hay personas que necesitan, ¿no?, más planificación. Lo que está claro es que el hecho de procrastinar no es tanto por dejar las cosas a último momento, que eso puede ser incluso una manera de funcionar de alguien, sino saber que tengo que hacer algo en este momento y lo dejo de hacer con toda conciencia de que estoy dejando de hacer algo que debería estar haciendo. Sí. Oye, Elena, cuéntanos sobre los universitarios, que hay investigaciones también que han estado haciendo ya en la Universidad de Barcelona, específicamente sobre los universitarios, las causas tras la procrastinación y cómo también les impacta. Somos una radio y un canal de televisión universitario, así que nos interesa también saberlo. ¿Profundicemos en eso un poquito? Claro. Bien, la procrastinación en estudiantes universitarios en concreto, estamos viendo que existe, ¿no?, una tendencia al alza. Va aumentando este comportamiento procrastinador en los alumnos. La adicción a Internet o el uso de teléfonos móviles y dispositivos conectados a Internet es una variable que está absolutamente relacionada con este tipo de comportamientos. Y sí que es verdad que por ahora lo que hemos podido encontrar es que estos estudiantes que tienen un mayor uso de dispositivos móviles, que si hay universitarios, por supuesto, no les sonará raro, ¿no?, que en las aulas ahora ha desaparecido el papel y el bolígrafo y están todos los pupitres o todas las mesas llenas de ordenadores, iPads, teléfonos, etcétera. Esta constante, ¿no?, notificación de estos dispositivos lo que hace constantemente es estar fragmentando la atención, y este es un fenómeno que está viendo, ¿no?, en estas últimas investigaciones, que es muy importante y que está afectando directamente en el rendimiento académico. Dejarse las cosas para más tarde tiene efectos en el rendimiento académico o la productividad del alumno y las notas finales, ¿no?, de estos estudiantes. ¿Y cuáles suelen ser los consejos? Porque, pucha, es re fácil y yo creo que hasta frustrante, re fácil digo, dar este consejo, y frustrante para el que lo recibe, cuando te dicen como, no, pero aplícate, pon una alarma, hazlo, sí, oye, sí, hazlo, es cosa de hacerlo. Es como cuando a una persona con depresión le dijeran, ponte feliz, ¿no? De repente uno está encerrado en un bucle de procrastinación y no es tan fácil como pura voluntad. De hecho, de repente lo que más falta es voluntad. ¿Cómo se puede salir de ese bucle de procrastinación? ¿Cuáles consejos podrían servirle? Bueno, en realidad lo primero es darse cuenta de que ¿no?, tengo un problema o una dificultad en ponerme en la tarea, en estudiar, en realizar cualquier trabajo, cualquier tarea académica que tenga entre manos. Lo primero es darse cuenta de esto, y al menos aquí en la Universidad de Barcelona lo que estamos viendo, uno de los mecanismos, ¿no?, que generalmente los estudiantes ponen en marcha, tiene que ver con pedir ayuda con las personas con las que habitualmente se estudia, o cuando estoy trabajando en alguna tarea académica, pedir ayuda a esas personas con las que se convive y decirle, te dejo mi teléfono móvil, te dejo mi ordenador y de aquí a una hora, aunque venga, no me lo puedes dejar, ¿sí? Tener como alianzas en estas personas claves de mi entorno. La segunda es sacar cualquier dispositivo móvil o conectado a Internet de la habitación donde se está estudiando. Hay una investigación muy interesante que habla de cómo la atención es diferente en función de si tenemos el móvil encima de la mesa, si tenemos el móvil en el bolsillo o si tenemos el móvil en otra habitación. O sea, el nivel de atención es fascinante cómo cambia, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos también más utilizados es sacar cualquier dispositivo conectado a Internet fuera de la habitación y ponerse esos tiempos, ¿no? Aunque es difícil, pero ponerse esos tiempos. Me obligo una hora, y si en una hora he sido capaz de mantenerme estudiando, realizando esa tarea, me doy 5 minutos de premio para mirar TikTok, para mirar Instagram o para coger un momento el teléfono. Hay una técnica que le dicen Pomodoro y que de hecho me ha servido mucho, irla aplicando también de manera amistosa, ¿no? Porque de repente uno se pone, ¿y de qué sirve? Lo voy a explicar. Es como lo que tú decías, esto Pomodoro, que es como 20 o 30 minutos de trabajo, luego 5 o 10 minutos de recreo, y así se va alternando como con rutina. Pero también ser como amistoso con los plazos que uno se pone, ¿no? Porque si yo me obligo primero y digo, ya, voy a trabajar 1 hora, 60 minutos sin parar, puede resultar frustrante darme cuenta que a los 25 ya me quiero arrancar, ¿no? En cambio, si parto con 20 minutitos y voy de a poquito creciendo, puede ser mejor. Exacto. Yo creo que lo interesante no es tanto limitar el tiempo de estudio, sino limitar el tiempo que estoy conectado al dispositivo. Ya.
Es decir, puedo marcarme 20 minutos, está estupendo, y si son 60, mejor. Pero sobre todo lo interesante es, voy a estar solo 10 minutos mirando esa red social, mirando aquello en el teléfono. Ahí está el foco, ¿no? Esa es la regulación que se tiene que hacer, el ir dosificando, ¿no? Porque los estudiantes reportan, ¿no?, en todas las investigaciones que no saben qué pasa, pero cuando entran en redes sociales se les va el tiempo. O sea, hay una incapacidad en controlar el uso del tiempo en estas redes sociales, en Internet en general, ¿no? Entonces, la regulación tiene que estar ahí, ¿no? El compromiso tiene que estar, solo voy a estar 10 minutos y no puedo pasarme ni un minuto más. Luego estoy 10 minutos estudiando, perfecto. Pero la limitación, sobre todo, tiene que estar en el uso de ese dispositivo que me facilita la entrada a Internet. Elena Sorribes Soto, investigadora de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público virtual te manda un aplauso a la distancia. Que estés muy bien, Elena. Gracias por estar acá. Gracias. Chao, chao. Y nosotros, ¿te parece? Seguimos con más. All You Need Is Love. Así nomás. Así nomás. ¿Quién decía así nomás? Ruperto. Sí, lo decía con un tono más embriagado del que yo puedo impostar, siendo las 11:54 de la mañana. Estamos en un horario donde no se puede hablar de alcohol, así que claro, por eso yo digo así nomás, sobrio, no como Ruperto. Hablábamos de distintas cosas en este programa, por ejemplo, sobre ciberseguridad. Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a detener algunos de estos ciberataques. La pista es aprender de grandes ataques o incluso ataques que le han ocurrido a otros. Imagínate, ataques en Estados Unidos, Europa, los investigadores comparten esa información, entonces se va aprendiendo y se hacen los sistemas más poderosos gracias a la IA. Te lo explico obviamente de manera muy superficial. Si quieres entrar en detalle, te vas a YouTube, Spotify y revisas la conversación completa. Y recién hablábamos sobre procrastinación. ¿Qué es eso? Dejar para mañana lo que podrías hacer hoy, pero naturalmente cosas importantes. O sea, no es como ir a comprar una botella de agua, que de repente da lo mismo si vas hoy o vas mañana, no es urgente, no. Aquellas cosas que nos complican. ¿Cómo paramos de procrastinar? Consejos, ¿cuáles son las causas también? ¿Hay personas como predestinadas genéticamente a procrastinar más que otras? Bueno, en nuestras redes sociales seguro vas a encontrar la respuesta y nosotros nos encontramos en otra. Que esté muy bien. Chao, chao. Abrazo grande.